Saludos mis hermanos, Dios les bendiga grande y poderosamente. En esta oportunidad vamos a estar teniendo el tiempo de la enseñanza. Y el día de hoy, o en esta oportunidad, vamos a estar iniciando una nueva serie de estudio. En uno de los servicios, o uno de las reflexiones que he compartido los días miércoles durante el servicio de oración, estuve tocando un punto sobre una frase del Padre Nuestro. Y en ese momento le pedí que orara para que el Señor confirmara si Él quería que yo profundizara un estudio sobre la oración del Padre Nuestro. Y la verdad es que el Señor, desde que les comenté que oraran por eso, no ha quitado de mi mente esa idea. Y honestamente eso me animó a comenzar este estudio. Ahora vamos a estar allí en Mateo capítulo 6. Vamos a estar leyendo del versículo 9 al versículo 15. Dice así: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Ahora, del versículo 9 al versículo 13, el Señor Jesucristo da este modelo de oración que es increíblemente popular, sobre todo por la religión católica, que lo estableció como un rezo. Y introdujo la idea de que Dios quiere que oremos repitiendo exactamente esas mismas palabras, razón por la que muchos se saben la oración de memoria, ¿verdad? Yo recuerdo de niño, a mí me enseñaron esa oración, aunque mis padres no eran católicos, pero recuerdo que en el librito Mi Jardín, el final del libro traía la oración del Padre Nuestro, y aprendiendo a leer, me aprendí de memoria esa oración. Y lo cómico para mí es que en mi tiempo de juventud, aunque los primeros años de mi adolescencia fueron de rebelión hacia Dios, cada vez que tenía miedo cada vez que tenía miedo o algo, sentía que estaba demasiados problemas, yo repetía el Padre Nuestro. Como, honestamente, lo utilizaba como un amuleto. Sí, yo decía, bueno, si digo el Padre Nuestro, de repente Dios puede hacer algo por mí, me puede ayudar. ¿Sí? Y claro, esa es la óptica, esa era la mentalidad que yo tenía de esa oración. O sea, yo pensaba que eso era como palabras mágicas, como un conjuro bueno, que si tú lo repites en momentos de problemas, de alguna manera las cosas te iban a salir bien porque repetiste esa frase. Y por supuesto que la verdadera enseñanza de esa oración está, la idea que yo tenía está muy lejos de lo que realmente el Señor quería transmitir. Sé que quizá hayan cristianos que piensen que debemos orar utilizando exactamente las mismas palabras del Padre Nuestro. Pero la realidad es que cuando el Señor compartió la oración del Padre Nuestro, Él se encuentra redefiniendo, o mejor dicho, definiendo, mostrando cuál es su doctrina, cuál es su enseñanza. El pueblo de Israel se había alejado del Espíritu de Dios y cayeron en
una rutina religiosa, donde todo era a base de ritos, de ceremonias, de tradiciones, de costumbres. Y estaban tan hundidos en la vida religiosa que ya no distinguían la verdad de Dios. Así que el Señor Jesucristo, luego de haber captado la atención de una multitud de personas que expresa que quiere seguirlo, el Señor sube a un monte y tiene el discurso que es conocido como el Sermón del Monte. Y en este sermón Él da una explicación completa de cuál es su enseñanza básica, de cuál es la doctrina, la enseñanza que Él quiere compartir, ¿verdad? Entonces, si leemos, para estudiar el Padre Nuestro, tenemos que entender que el Padre Nuestro es parte de una enseñanza que comienza en Mateo capítulo 5. Versículo 1 dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. El Señor comenzó, como le digo, había una multitud de gente que tenía el deseo de seguirlo. Pero el Señor dice, bueno, si ustedes me quieren seguir, comprendan qué es realmente lo que yo estoy enseñando. Y Él comienza a hablar primeramente de las bienaventuranzas, mostrando el carácter que debe tener una persona que realmente está buscando a Dios, que debe tener o que debe desarrollar. Luego, el Señor Jesucristo comienza a corregir las malas interpretaciones que los grupos religiosos estaban enseñando sobre la palabra de Dios. Pero luego que Él corrige las malas interpretaciones que los grupos religiosos le habían dado a los mandamientos, el Señor comienza a hablar de las prácticas. Y Él toma principalmente 3 prácticas. La primera, la práctica de dar limosna. La segunda, la oración. Y la tercera, el ayuno. ¿Verdad? El pueblo de Israel tenía estas 3 costumbres que Dios había enseñado, pero ahora por los grupos religiosos estas costumbres se habían convertido en prácticas que estaban totalmente distantes del Señor. Por lo que Él toma estas 3 prácticas, que son la limosna, la oración y el ayuno, y corrige a las personas sobre cuál es la verdadera forma de practicar la oración. Y cuando Él corrige a las personas de cómo practicar la oración, Él enseña diciendo, versículo 9, y vosotros pues oraréis así. Y da el Padre Nuestro como un molde de cómo debe hablar el creyente con el Señor. Y Dios o nuestro Señor Jesucristo no está enseñando simplemente qué decirle, sino que a través de esta oración modelo, el Señor enseña unas poderosas verdades que todo creyente debe entender y debe vivir. Por eso vamos a estar desarrollando este estudio sobre el Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro. ¿Qué verdades, qué principios dejó guardados el Señor allí para la vida cotidiana del creyente? Es lo que vamos a estar desarrollando en este estudio. Pero antes de llegar a la oración del Padre Nuestro, vamos a estar examinando 3 instrucciones que el Señor da sobre la oración antes de llegar al Padre Nuestro. Entonces, hoy estamos viendo introducción a la oración del Padre Nuestro. Entonces,
La introducción vamos a examinar 3 instrucciones que el Señor Jesucristo dio sobre la oración. Señor Dios y amado Padre Santo, te ruego en este momento que seas tú usándome, Señor, para compartir el mensaje, compartir la palabra a mis hermanos. Ayúdame, Señor, que no sea mi sabiduría, sino que sea tu Espíritu Santo hablando, trayendo convicción, trayendo instrucción y trayendo lo que cada uno de nosotros necesite. Señor, necesitamos desarrollar una verdadera vida de oración. Por eso te ruego para que puedas utilizar esta enseñanza para avivarnos a tener una mejor comunión y mejor comunicación contigo. Te lo ruego, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, como le dije, el Señor Jesucristo está buscando corregir las malas prácticas que el pueblo de Israel desarrolló queriendo comunicarse con el Señor. Y una de estas prácticas que el Señor aborda es la oración. Fíjese cuán importante y cuán valiosa es la oración. La oración es comunicarse con Dios. Cuando oramos, no le estamos hablando al aire, no le estamos hablando al viento. Aunque no lo podemos ver físicamente, lo que estamos diciendo está siendo escuchado por Dios. Por eso debemos darle importancia, debemos darle valor, debemos darle seriedad a la oración. Porque cuando decimos voy a orar, realmente lo que expresamos, si usted es salvo, si tiene el Espíritu Santo lo está llevando a la presencia del Padre. Así que no se tome la oración a la ligera. La oración es la forma en que nosotros hablamos con Dios, nos comunicamos con el Señor. Hermanos, la oración es una herramienta que Dios utiliza para confirmar su voluntad y ayudarnos a ver cuáles son sus planes en nuestra vida. Cuando usted comienza a orar por algo y luego de haberle dedicado tiempo a oración a eso, se le da, entonces usted puede avanzar con toda tranquilidad porque Dios le está confirmando que lo que usted le dijo en oración, Él lo apoya. Cuando usted ora y de repente usted quiere hacer algo y resulta que acontece que eso no se puede y no se da por ninguna forma, por ninguna manera, entonces usted está confirmando que Dios no le apoya, que Dios no está de acuerdo con eso. Y cuando usted permanece fiel orando y no puede distinguir ni un sí y no puede distinguir ni un no, entonces Dios le está diciendo espera. Y aún en la espera es una respuesta de Dios. Entonces, cuando usted no ora, usted no sabe si debe hacerlo, si no debe hacerlo o si debe esperar. Y el no saber qué hacer le trae muchos conflictos a su vida. Y no solamente conflictos. El que usted no tenga la dirección de Dios para su vida lo puede meter en problemas, lo puede meter en tragedias, lo puede meter en sufrimiento y dolor. Es decir, usted puede meterse en el camino equivocado y echar a perder su vida, la de su familia y la de las personas que le rodean por usted no tener dirección de Dios. Entonces, cuán valioso y cuán importante es que nosotros realmente le prestemos atención a la oración. Ahora, 3 instrucciones que el Señor Jesucristo dio sobre la oración. Número 1. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto.
y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cuál es entonces la primera instrucción? No seas como los hipócritas en la oración. Ahora, en ese tiempo, habían líderes religiosos llamados los fariseos. Además de los fariseos también estaban los sacerdotes. Y ellos ganaban publicidad, ganaban una apariencia espiritual y piadosa orando públicamente, ¿verdad? Y claro, cuando la gente veía a ese líder orando en el templo, orando en la casa, orando en la plaza, orando en la calle, es decir, la gente decía, ese hombre se la pasa orando, porque ora en el templo y oró en esta casa y mira, ahí está orando. Y muchas personas decían, ¿qué espiritual es? Porque se la pasa orando en todas partes. Y no es malo orar en todas partes. Pero el problema que el Señor Jesucristo veía es que el Señor decía, esta gente solamente ora cuando alguien los está viendo. Pero cuando nadie los ve, entonces ellos no oran. Y usted dice, pues, ¿cómo podía saber el Señor Jesucristo que ellos no oraban en privado? Porque Jesús es Dios. Él es omnisciente, Él lo sabe absolutamente todo. Y aún estando en forma física, el Señor seguía sabiéndolo todo. Entonces el Señor podía ver con toda facilidad de, este siempre está orando cuando alguien lo ve. Pero no viene a mí en lo privado, no viene a mí en lo íntimo, no viene a mí en lo secreto. Y eso, mis hermanos, es hipocresía. ¿Sabe qué? Es hipocresía que cuando estamos en actividades de la iglesia, usted tenga disposición a orar. Pero cuando está en su casa, a solas, entonces a usted no le provoca orar. Hermano, es hipocresía cuando ocurre algo y usted dice, sí, voy a orar por eso, voy a orar por ti. Y luego usted no ora por lo que usted dijo que iba a orar o por las personas que usted dijo que iba a orar. Es tremendo, hermano, pero de repente se entiende porque quedamos bien. Quedamos muy bien cuando alguien nos cuenta un problema y le decimos, yo voy a estar orando por eso, yo voy a orar por ti. Quedamos como el espiritual, quedamos como, el siervo de Dios que es tremendo intercesor. Pero luego el Señor Jesucristo se queda esperando que vamos a ver cuándo va a venir a mí y me va y va a cumplir su palabra. Va a orar por quienes dijo que iba a orar. Va a orar por lo que dijo que iba a orar. Y resulta y acontece que aunque usted le ofreció su oración a todo el mundo, luego en lo privado usted no ora, no habla con el Señor. Entonces el Señor decía, con la oración, tú no puedes ser hipócrita. La oración tiene que ser realmente un medio, una forma que tú utilizas para comunicarte con Dios, para hablar con Dios. Pero cuando utilizamos la oración para quedar bien con otras personas, obvia y llanamente no estamos utilizando correctamente la oración, sino que estamos siendo unos hipócritas. Personas que fingen tener comunión con Dios, tener intimidad con Dios. Hermanos, constantemente podemos ser tentados a buscar esa apariencia,
Pero debemos comprender que aunque podamos engañar a muchas personas a nuestro alrededor, no engañamos a Dios. Así que, simple y llanamente, no vale la pena ser un hipócrita, porque a Dios usted no le puede engañar. Ahora, dos cosas acá que quiero subrayar o de repente rescatar. No está mal que oremos en grupo. No está mal que oremos en casas de los hermanos. No está mal que oremos junto a otras personas. Lo que está mal es que finjamos tener una vida de oración con las personas, pero que no tengamos tiempo de oración en intimidad, en persona, con el Señor. Hermano, me preocupa que usted no participe en los servicios de oración. Me preocupa porque cuando andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Aparece en 1 Juan capítulo 1. Escúcheme bien. Me preocupa que haya cristianos que no les interese participar en el servicio de oración. Me preocupa que haya cristianos que tengan la oportunidad de participar en oración y no lo hagan. Hay cristianos que dicen, no, yo no oro en público, yo oro siempre en privado. Está bien que tengas comunión íntima con Dios, pero aún es bueno participar en la oración con los hermanos. No fabriquemos excusas, no fabriquemos argumentos de donde no se puede. ¿Está Dios en contra de que nosotros oremos en casas de los hermanos? No. ¿Está Dios en contra que oremos en lugares públicos? No. ¿Está Dios en contra que participemos en actividades de oración? No. ¿Qué es lo que Dios está en contra? Que su vida de oración sea frente a los demás y no con el Señor. Si queremos entender el mensaje del Padre Nuestro, tenemos que comenzar comprendiendo que antes de enseñar el Padre Nuestro, el Señor Jesucristo enseñó, mira, con la oración no se puede ser hipócrita. La oración es un medio para tener intimidad y comunión con el Señor. Si tú no lo estás utilizando para eso, entonces eres un hipócrita. Ten mucho cuidado. Hipócrita recibe recompensa. Fíjate bien. Él dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? Que la gente piensa que ellos son espirituales. Que la gente cree que, bueno, mira, este es tremendo. Pídele que ore por ti, porque, él se la pasa orando todo el tiempo. Pero ¿qué es el problema? Que el hipócrita tiene recompensa de las personas, pero no tiene recompensa de parte de Dios. Entonces, ¿de qué te sirve tener recompensa de los hombres si no la vas a tener de parte de Dios? Segunda instrucción. Dice, versículo 7, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Segunda instrucción, no uséis vanas repeticiones. Primero el Señor dice, no seas hipócrita. Segundo, no uses vanas repeticiones. Ahora, fíjese bien, hoy en día la gente no distingue entre orar y rezar. Y yo espero que usted como cristiano que ora, usted sepa distinguir entre la oración y el rezo. Orar es hablar con Dios, buscar intimidad con el Señor, comunicación con el Señor. Mientras que rezar viene siendo recitar. Es básicamente como que me sé un poema, me sé
me sé una lectura y yo puedo decirla, yo puedo recitarla. La Iglesia Católica está llena de rezos. Tienen rezos para María, rezos para Jesús, rezos para el Padre, rezos para pedir perdón y un montón de cosas. Pero todos esos son rezos, son poemas, son poesías que algún fraile, algún sacerdote inventó, se volvieron populares, o el Papa dijo que tenían que hacerlo y la gente comenzó a repetir eso. Pero Dios no quiere que tú le recites. Más cuando la mayoría de esos rezos son blasfemos, pidiéndole salvación a María, cuando solamente Cristo Jesús es el único que puede brindar salvación a las almas. Pero el punto está en que aún es un error utilizar el Padre Nuestro como un rezo. Y la razón es muy básica. A Dios no le gusta las repeticiones al momento de hablar con Él. De hecho, si se pone a sacar cuentas, a ninguno nos gusta que cada vez que alguien va a hablar con nosotros diga exactamente lo mismo. Tomen en cuenta esto, para la oración se necesita comunicación. Para que podamos tener una relación con Dios se necesita una comunicación. Dios conoce nuestros pensamientos, Dios conoce lo íntimo de nuestro corazón, pero Él quiere ver que nosotros tengamos la intención y el deseo de poder comunicarle lo que hay en nuestro interior. Y cuando no lo tenemos, obviamente no podemos desarrollar una verdadera relación con Dios. Ahora, ¿cuál era la meta de repetir? Fíjense que dice: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Y esto es tremendo porque desde el Antiguo Testamento el Señor viene diciéndole al Señor: ustedes van a hacer las cosas como yo pido y no van a copiar las costumbres de los gentiles, no van a copiar las costumbres de las demás naciones. Y resulta que acontece que esta gente ya no está orando como Dios había dicho que debían orar, sino que están orando a base de repeticiones, a base de rezos. Y el Señor considera que eso era vanas repeticiones. ¿Pero por qué lo hacían? Dice que piensan que por su palabrería serán oídos. Ahora, esto es tremendo porque en ese tiempo la religión que predominaba en el mundo era la religión pagana de los romanos y los griegos. Ellos tenían muchos dioses. Ellos tenían un dios para las nubes, un dios para el agua, un dios para la tierra, un dios para la siembra, un dios para la guerra, un dios para la paz, un dios para la fiesta. O sea, tenían un dios para absolutamente todo. Pero ellos no tenían seguridad. Ellos, aunque adoraban a esos falsos dioses, ellos no sabían cómo asegurar que esos dioses que esos dioses te dieran respuesta. Así que lo único que se les ocurría a ellos: bueno, yo voy a insistir, voy a repetir varias veces el mismo rezo hasta que Él me responda. Entonces, la creencia pagana era que si yo repito, en algún momento ese ídolo, ese Dios falso, me va a responder. Ahora, ¿qué es lo tremendo? Que el pueblo de Israel venía al Señor haciendo vanas repeticiones, pensando que por la cantidad de veces que repetía un rezo, una oración, entonces ellos iban a obtener respuestas de Dios. Entonces era como una cosa así como que, bueno, si de verdad quiero salud, entonces tengo que repetir esta oración 100 veces. Si quiero un mejor trabajo, entonces voy a tener que orar 50 veces. Si quiero, qué sé yo, dinero, entonces voy a tener que orar 200 veces. Y ¿sabes qué es lo peligroso, mis hermanos? Que a veces cristianos hoy en día tenemos residuos de esa creencia. Y pensamos que el número de veces que oramos por algo afecta nuestra oración a Dios.
Ahora escúcheme bien. Ciertamente Dios quiere que oremos constantemente a Él. Ciertamente Dios quiere que nosotros no nos cansemos de decirle y de pedirle las cosas. Pero comprenda una cosa. Su oración sirve para que usted entienda el plan y la voluntad de Dios. Entre más ora, más fácil le va a resultar ver lo que Dios está haciendo y lo que Él quiere hacer. Esa es la meta de tener oración constante, de estar orando mucho por algo. Pero no crea que por la cantidad de veces que usted ora o pide por algo, usted va a torcer, va a doblar el brazo de Dios. Porque no funciona así. La oración es un canal que Dios utiliza para que nosotros, compartiéndole las cosas que nosotros pensamos, Él pueda ir aclarando nuestros pensamientos, cuáles son verdad y cuáles son mentiras. Qué cosas Él nos va a decir que sí, qué cosas Él nos va a decir que no y qué cosas Él va a decir espera. Pero no trate a Dios como los católicos tratan a la Virgen María, que bueno, voy a ir y le voy a dar 50 rezos para que me responda. Voy a darle 100 rezos para que me responda. No. Cada vez que usted busca a Dios en oración, búsquelo porque usted lo necesita a Él, no porque usted necesita de Él. Esta gente que tenía vanas repeticiones realmente no estaba buscando a su Dios, estaba buscando era un favor de Dios. Entonces, ¿qué es el problema? Cuando usted vaya a orar, ore porque usted quiere saber la opinión de Dios para lo que usted está haciendo, pero no ore tratando a Dios como el genio de la lámpara, que bueno, voy a orar en la mañana, en la tarde y en la noche para que Él me dé, para que Él haga, para que Él obre. Porque de esa manera usted no está desarrollando una relación con Dios, sino que más bien usted está convirtiendo a Dios o queriendo utilizar a Dios como un amuleto, como un objeto. Voy a venir a ti, voy a buscar de ti para tener, para que se me dé, para que se logre. Y es tremendo porque hay muchos cristianos que cuando tienen un familiar enfermo, oran. Hay muchos cristianos que cuando necesitan trabajo, oran. Hay muchos cristianos que, miren, cuando están ahogados, que no tienen nada, ahí sí oran. Pero cuando consideran que están bien, entonces no oran, no buscan al Señor. Si usted quiere aprender a tener comunión con Dios, usted debe entender que la oración es para acercarme a Dios, no para obtener algo de Dios. Tercera instrucción. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Ahora fíjese bien, primera instrucción, no seas como los hipócritas. Segunda instrucción, no uses vanas repeticiones. Número 3, no os hagáis semejantes a los gentiles. Como le dije, Dios le enseñó a su pueblo a cómo comunicarse con Él. Pero los gentiles, que tenían otros dioses y otros cultos, ellos tenían una manera distinta de orar. Entonces, ¿qué dice Dios? No quiero que me traten como si yo fuera un ídolo. Yo quiero que ustedes aprendan a tratarme como el Dios verdadero, no como un ídolo. Ahora, fíjese bien, los cristianos tenemos una tremenda diferencia con las demás personas que dicen tener un Dios. Últimamente he tenido contacto con personas que creen en el Islam. Y estoy allí aprendiendo a cómo llevarles el Evangelio. Pero algo que me ha llamado la atención es que
las personas que participan en el Islam creen en Dios, pero no creen que se pueda tener una relación personal con Dios, al punto de considerarlo tu padre. Dentro del Islam, la gente no cree que Dios esté tan interesado en nuestras vidas como para buscar una relación personal con nosotros. Ahora, como cristiano, yo comprendo que desde el primer día de la creación, Dios quería tener una relación con los seres humanos. Desde que Dios puso a Adán y Eva en el jardín del Edén, los puso allí porque quería tener una relación con ellos. Y luego ellos se rebelaron y se fueron a la maldad, y todavía Dios buscó ayudarlos a regresar para tener una relación con ellos. Yo creo que Dios levantó al pueblo de Israel, nos dio la ley, nos dio los profetas, envió al Señor Jesucristo, envió al Espíritu Santo porque quiere tener una relación conmigo y con cada ser humano que esté dispuesto a buscar esa relación. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que si tú de verdad entiendes a Dios, entonces tú vas a buscar una relación personal con Él. Pero cuando tú no entiendes a Dios, entonces Dios se convierte en un ídolo, en un amuleto. ¿Sabe qué? ¿En qué falla tanto el catolicismo? En que le muestra a las personas que tú no puedes tener una relación con Dios. Necesitas a María, necesitas a San Benito para que, mira, tú no puedes llegar a Dios, otros llegan a Dios por ti. Y por eso el católico, sin darse cuenta, tiene una actitud muy indiferente a tener una relación con Dios. Hermano, si usted es cristiano, usted tiene que aprender a tener una relación personal con Él. Dios no es un ídolo que está pegado a la pared para cuando yo lo necesito. Ahora, quizá usted piensa que usted es muy distinto a los católicos porque no tiene rosario, porque no tiene imágenes, pero comprenda, si para usted Dios es un amuleto que lo voy a buscar cuando hay necesidad, cuando hay problemas, cuando usted está tratando a Dios como un ídolo, como los gentiles tratan a sus falsos dioses. Escúcheme bien, la gente no seguía a Zeus porque amaba a Zeus. Era porque querían favores de Zeus. Porque la gente adoraba al dios de la guerra, porque adoraban al dios de la fiesta, porque adoraban a todos esos dioses. No porque tenían una relación con ellos, sino porque querían un favor de ellos. Entonces, ¿qué dice el Señor? Si vas a tener una relación conmigo en oración, que sea una relación, que sea que de verdad te importo, que sea que de verdad quieres conocerme, que sea que de verdad quieres hablarme, y no a que simple y llanamente estás buscando sacar provecho de mí. Cuando digo a mí, estoy hablando refiriéndome a Dios. Qué triste y lamentable es ver cristianos que participan y se involucran en la oración cuando están buscando obtener algo con la oración. Cuando hay un familiar enfermo, sí, voy a orar y pidan oración por mí. Pero cuando no está enfermo, hoy no puedo, estoy ocupado, mañana. Hermano, ¿cuántas veces has clamado a Dios sin peticiones? Te hago la pregunta, ¿cuántas veces has venido a Dios simplemente para derramar tu alma? No para pedir algo, no para conseguir algo, sino porque honesta y sinceramente quieres hablar con Él. Sientes necesidad de Él, lo extrañas. Es impresionante. Cuando extrañamos a la gente, si no lo tenemos cerca, buscamos la manera de contactarlo, de comunicarlo. Y si no lo extrañamos, pues ni siquiera nos damos cuenta que no está allí.
Cuando a usted le ha hecho falta a sus amigos, sus familiares, estoy seguro que usted les llama, les escribe. Si tiene buen internet, estoy seguro que ha buscado hacer videollamadas, porque a través de las videollamadas sentimos que es más real la comunión, la comunicación. Te hago una pregunta, ¿has tenido ese sentir con Dios? ¿Has buscado a Dios por ser Dios? ¿Has buscado hablar con Él porque es tu Salvador, porque es tu Padre, porque es tu amigo, porque le amas? ¿O se ha convertido Dios en tu buzón de peticiones, en tu lámpara, en tu genio de la lámpara? El versículo 8 dice algo bien interesante. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Escúcheme, no le estoy diciendo que no le pida a Dios. No le estoy diciendo que se cohíba de pedir, de insistir en sus peticiones a Dios. No le estoy diciendo eso. Pero lo que sí le quiero decir es que Dios no solo quiere peticiones de nosotros, Dios quiere una relación con nosotros. Quiere que hablemos, que le amemos, que anhelemos su presencia, que anhelemos honesta y sinceramente estar con Él. El Señor Jesucristo vio necesario hacer estas 3 correcciones antes de poder enseñarles cómo orar. Entonces vamos a iniciar este estudio sobre la oración del Padre Nuestro, buscando comprender la enseñanza que Dios quería transmitir a través de ese molde de oración. Pero antes de eso, examine en su vida si usted no es como los hipócritas, que finge tener una vida de oración, pero que en lo íntimo, en lo personal, no la tiene. Examine si usted cree que a base de vanas repeticiones usted va a conseguir lo que quiere de Dios. Examine si usted se ha hecho semejante a los gentiles y está buscando a Dios por lo que necesita de Dios y no por querer estar con Dios. Espero que el Señor haya hablado a sus vidas y que este mensaje sea de bendición para ustedes.